comunicada con la catedral, está comunicada con la capilla del Sagrario y con el Palacio Arzobispal. Sí, que son todas totalmente diferentes. Son de épocas distintas. Esta catedral la construyeron 3 veces, Dulce María. 3 veces. Fue tumbada 2 veces y la única que quedó erigida fue esta. El atrio era más cortico. Después el poder arzobispal pidió que le dejaran, por ser la catedral primada, un espacio más grande. El Papa León XIII, con un decreto, erigió la ciudad de Bogotá como la capital primada arquidiocesal. Por eso esto se llama Catedral Primada de Bogotá. ¿Qué quiere decir primado? Algo que está por encima de otros. Y Cartagena y Popayán sufrieron mucho porque ellos eran los primados al comienzo, cuando el Papa León XIII dice no, es Bogotá, porque en Bogotá Fray Bartolomé de las Casas fundó Bogotá y ellos creían que lo fundó aquí, ahí en ese pedazo, y resulta que no. La primera fundación se hizo arriba en Teusaquillo, donde queda el Chorro de Quevedo. Hay una capilla muy pequeña. En esa capilla Fray Bartolomé ofició la misa, pero un consejero de Gonzalo Jiménez de Quesada le dijo: esta fundación no trasciende, esta ha debido hacerse abajo, en la Plaza de las Flores, que era la plaza de la que hablaba Dulce María, hoy llamada pues, Plaza de Bolívar. Se llamaba la Plaza de las Flores y era la plaza de mercado, en tierra, no estaban estos adoquines ni nada, en tierra, la Plaza de las Flores. Y se hizo una segunda fundación, aquí abajo, en el lote donde iba a quedar la catedral, todavía la catedral no estaba. Y se construyó 3 veces, y de esas 3 veces, 2 veces fue demolida. Solamente aceptaron esta propuesta. Bueno, y el palacio, el nuevo palacio, duró como más o menos 70 años el lote ahí, y los presidentes sacando la gente que tenía esos predios, porque ese tenía que ser el poder político, el poder arzobispal. O sea, cuando uno viene a hacer una protesta aquí a la Plaza de Bolívar, queda encerrado entre los poderes. Y aparte de eso le colocan el SMASH aquí. Mocus nos colocó a los bachilleres, a los maestros, los policías bachilleres, y nos hizo rodear. ¿Cómo va a atacar un chinito que fue alumno de uno? Un desarme total. Aparte de que hasta el Palacio de Justicia, el poder arzobispal, poder político, en los 3 lados, y la policía se quedan cerrados. O sea, esta plaza no es libre, que era más o menos lo que quería significar Dulce María en su discurso. Esto no es libre. O sea, el vendedor de dulces está por encima de la autoridad. Si la autoridad viene y le dice se tiene que quitar de ahí, se tiene que quitar de ahí. O sea, este espacio no es tan libre, no es del pueblo. La marcha que se hace aquí tiene que ser concertada con anticipación, tener permiso. En el fondo no hay libertad de expresión, en el fondo, o sea, todo está manejado por el poder. Bueno, vamos hasta Antes la que esquina. eso, antes de que nos vayamos, quiero hacer una cosita. Miren, chicos, quiero contarles que esa parte de arriba donde está la Virgen tiene una concha de nácar que la cubre. ¿Sí la ven? Arriba. En la Iglesia Católica eso es muy significativo porque la concha de nácar significa el camino de Santiago, del apóstol Santiago de Compostela. El apóstol Santiago de Compostela se cree que es un iluminado de todas las peregrinaciones y casi todas las catedrales e iglesias importantes del mundo tienen esa concha de nácar que significa que toda persona que entre allí será bendecida y protegida por el apóstol Santiago. Sin embargo, quiero decirles que no es hoy en día considerada tan católica, porque el apóstol Santiago pasó a pertenecer también a una doctrina interesante.
tiene que ver con los caminos místicos de las personas, sean o no sean católicos. Entonces es importante que como antiguamente las personas no sabían leer, de alguna manera ponían las imágenes para que las personas leyeran cosas. Allí Carlos también nos explicaba que en aquella capilla podemos leer pedazos, fragmentos de la Biblia, ¿cierto? Y en las puertas también están sí, ahorita lo establecidos miramos. Perdón que haya metido aquí la cucharada, No, pero eso esto está bien. es muy importante para que ellos vean cómo secretamente cada santo está puesto de una manera que comunique y que enseñe a leer cosas. Pero lo esotérico definitivamente y lo místico está puesto solamente para que los que sepan de verdad qué es lo que significa, significa. Y otra cosa es el famoso error el error entre comillas del reloj. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí. Vamos. Gracias, muy Bueno, si amable. tú miras Ah, y miramos, la arquitectura es una arquitectura equilibrada, sí. ¿sí? Por ejemplo, les daba miedo por el peso de la obra, dejar solamente la torre a ese lado y a este lado no colocar la torre. Entonces hacían una torre al lado izquierdo y una al lado derecho. Muy bien. Hay otra cosa que yo te quiero contar, es que él acaba de decir una cosa del reloj que iba a decir yo, y no es cierto. No. O sea, no es cierto que haya sido decapitado por haber puesto el número 4 en lugar de poner un número romano. Lo que pasa es que quien construyó ese reloj era un alquimista. Por eso era que estaba contando lo de la torre Sí. lo del apóstol Santiago, porque los que pertenecen a la orden de Santiago de Compostela eran alquimistas, o sea, eran judíos. Y la forma de decir quién lo hizo y poner un sello, porque no podían poner una gran firma acá que dijera esto lo hizo un alquimista judío, porque lo hicieron en gran parte judíos, era que ese reloj estuviera con el número 4 así. Dejó el significante. Claro, dejó el significante. Y en la historia los curas le dicen, vea, por haber escrito eso lo mandaron a decapitar. Eso es lo que los curas quieren que la gente sepa, pero esa no es la realidad. La realidad es que ese número 4 que está ahí es el número de los alquimistas. Y que eso fue hecho por el alquimista. Es para que vean Claro, ustedes cómo manipulan la información. un alquimista era el que quería convertir todos los metales en oro. En oro, exactamente. Pero por detrás de eso, el alquimista también es el alquimista sexual de los gnósticos, que propone convertir el semen en filamentos de oro y trascenderse espiritualmente. O sea, detrás de eso hay una teoría completa que nada que ver con la Iglesia que Católica. no se ve con los ojos y está mal vista por la Iglesia Católica. Claro, la Iglesia tiene que castigar eso. Entonces dice, no, eso no, eso no es yo soy católico, pero la Iglesia Católica dice que el espiritismo es malo. Pero los católicos adoramos a los muertos. Un santo es un muerto, ¿cierto? Y le pedimos y le hablamos. Yo no. Pues eso Yo soy sería católica. espiritismo, ¿no? Por ejemplo, sí, podría ser. Pero Entonces, sí por creencias más populares. y lo otro que les traía de información es que cuando esto entró en crisis, inclusive Pombo sufrió mucho porque tenían que tumbarla porque decían que había un desequilibrio en los capiteles y que tocaba tumbarla. Entonces Pombo empezó a criticar porque él era ingeniero civil, empezó a criticar el asunto y para refinanciar la obra necesitaban 100.000 pesos en esa época. Eso era un billete. Y al que estaba dirigiendo la parte aquí en la catedral se le ocurrió una idea de vender lotecitos de 50 centímetros por 50 centímetros de una profundidad que cupieran unos huesos humanos, y el que más estuviera cerca del altar pagaba más dinero, y en la medida en que se alejaba del altar pagaba menos dinero. Entonces los del billete dijeron, no, yo quiero estar al lado del Padre, cuando yo me muera estar al lado del cielo, y empezaron a comprar lotes cercanos. Y ustedes entran y ahí se ve, en el piso, los nombres de las personas que están ahí. Entonces, esa obra se financió, el arreglo de la catedral se financió con venta de lotecitos de locus para meter huesos humanos. Esa es una de las... Y son muertos.
Los osarios por lo regular están dentro de las iglesias y la gente va a ir a hablarle a sus muertos dentro de los osarios. Son contradicciones. El significado de la muerte. Uno quiere atarse a algo de su familiar, quiere atarse a algo. Entonces lo tiene metido ahí y cada vez que siente arrepentimiento o la necesidad de hablarle, se va para allá. Pero la muerte ya, o sea, no la podemos manipular ni coger, simplemente es, vamos hasta que